parte entonces vamos a proceder a crear una ventana interna que se va a llamar ventana interna, ¿cierto? Insertar cuenta. De hecho, ahí. Creamos la ventana interna, no es un diálogo, no es un JFrame, ojo con eso. Recuerden las propiedades, tiene que ser closable y el título, vamos a poner aquí nueva cuenta, ¿vale? Una vez teniendo eso, hay que dibujar solamente, ¿cierto? Que sería el número de la cuenta. Otro label que dijera acá número saldo, si no me equivoco. El cliente y la clave, ¿cierto? Clave. Una vez teniendo eso, arrastramos los campos correspondientes. Ahí. Ahí. Y la clave es un password field, que sería... no lo pillo, no lo pillo. No lo pillo, aquí está. Ahí, ¿vale? Por ahí y por ahí, ¿vale? Editamos, chuta. Sí, le cambiamos el nombre de la variable, txt número, y limpiamos el texto. Editamos el texto, cambiamos la variable a txt saldo, acá editamos el texto y cambiamos la variable a txt cliente y el password, limpiamos el texto, control Z, lo dejamos así nomás, cambiamos el nombre de la variable, txtpass, voy a poner, y limpiamos el texto. Esa es una de las desventajas, ¿cierto?, de NetBeans, ¿cierto? Que uno nunca sabe cuándo falla. Y finalmente el botón que se va a llamar crear cuenta, de esa manera. Y el botón, si quieren, le cambian el nombre a abt crear, ¿vale? Ya teniendo eso, simplemente tenemos que configurar ese botón, ¿vale? Doble clic al botón y configuramos acá arribita, ¿cierto? Lo necesario para que poder trabajar con lo que es la base de datos. Entonces, importamos, ¿cierto?, el cl.model.asterisco. Luego de eso, podemos decir que declaramos el DAO. Recuerden que todas las ventanas tienen que tener un DAO. Sería esa. Llamamos DAO igual a new cuenta DAO. Cuenta DAO, esa. Y posteriormente a eso pasamos acá, ¿cierto?, a validar. Entonces yo necesito primero validar si es que el código existe o no existe. Entonces lo primero que vamos a hacer es capturar todos los datos, ¿vale? Entonces, y para eso, para que no se nos caiga, ¿cierto?, vamos a hacer un try-catch. Vamos a hacer con validación al tiro para que no se nos caiga. O sea, con un number format exception, ¿ya? Ahí. Ahí. Number format exception. Ahí vamos. Después vamos a ver qué es el error. Me falta un paréntesis. Listo. Posteriormente capturamos los datos. Por ejemplo, int número, ¿cierto?, que es el número de la cuenta, integer.parseInt txt código, o en este caso número, .getText, ¿vale? Luego int saldo va a ser igual a integer.parseInt txt saldo.getText. Y luego un string nombre va a ser igual a integer, no, en este caso sería más simple, txt
cliente, ¿cierto? Que es el nombre del cliente, punto getText, punto toUpperCase para que todo quede uniforme. Y la clave, string clave, va a ser igual a txt pass, ¿cierto? Punto getText. Acá no es necesario transformarlo a mayúscula ya que la clave es más sensible, aunque debería ser un número, ¿vale? Le colocamos string. Teniendo eso, yo debería insertar, ¿cierto? Pero antes de insertar tengo que comprobar que la cuenta no exista, ¿cierto? O sea, exista o no exista. Entonces, cuenta cta va a ser igual a dao.buscar, ¿vale? De esa manera. No me aparece el insert, después vamos a ver por qué. Busco el número, ¿vale? Déjenme revisar el dado. Ah, le puse private, error, ¿vale? En insertar le cambian a público, en el dado. Grabamos y dice. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es buscar la cuenta, ¿vale? Si la cuenta existe, tenemos que hacer aquí un if. Si la cuenta es igual a null, significa que no existe. Recuerden en el método del dado, ¿cierto? Acá. Si la cuenta es nula, significa que no se cumplió esto, significa que no está en la base de datos y por lo tanto sí la puedo agregar, ¿cierto? En cambio, si la cuenta existe, tendría que enviarle un mensaje, ¿cierto? De que no se puede crear la cuenta, ¿vale? Entonces, un else debería tener esto. Entonces, si la cuenta es null, súper simple. Dado punto, insertamos la cuenta y con los datos que acabamos de recuperar del formulario y mandamos un mensaje que diga show message dialog. Ponemos un mensaje que diga cuenta creada con éxito, ¿vale? Ahí. Pero si no, ¿cierto? Le ponemos aquí un error, ¿cierto? Cuenta ya existe y es del cliente y le mostramos el nombre del cliente para que veamos que sí la recupera de la base de datos, ¿vale? Y es del cliente cta.getNombre, ¿vale? Y eso es todo, ¿vale? Entonces, antes de hacer la operación de actualizar en la base de datos, primero lo que hacemos es buscar, ¿vale? De hecho, esto puede estar en el mismo if. Si dao.buscar número es igual a null, también puede ser así, ¿ya? Entonces, capturamos los datos, en resumen, capturamos todos los datos, guardamos en una cuenta el buscar, porque el buscar devuelve una cuenta. Si esa cuenta es nula, la agrego. Si no, envío un mensaje de error, ¿vale? ¿Qué más? Una vez que tenemos eso, simplemente habría que verificar que exista la cuenta o no, ¿ya? Entonces yo voy a crear aquí rápidamente el tema de la JFrame, ¿cierto? Vamos a poner este principal. Arrastramos, recuerden que era un menú, ¿cierto? A este menú le voy a poner opciones y voy a agregar un menú ítem solamente. Ustedes después se encargan de los otros y acá editamos el texto y le cambiamos a crear cuenta. Vamos a hacer un atajo también, por ejemplo, doble clic acá simplemente y ahí colocamos una N, control N, ¿vale? Ahí tenemos el atajo. Luego de eso el desktop pane debemos posicionarlo ahí y posteriormente por aquí y ya está listo, ¿cierto? Luego lo único que hay que hacer es doble clic en esta parte, doble clic. Tienen que fijarse, recordar que diga jmenú item, ¿cierto? Y acá lo que tenemos que hacer también es configurar nuestra ventana para que parta extendida. Esto sería set extended state jframe o jframe, ¿cierto? Ahí está, jframe punto maximize bot,
¿cierto? Eso ya lo explicamos, no es necesario volverlo a explicar. Luego acá también esto lo explicamos, entonces no voy a comentar nada, ya que está básicamente explicado en el video anterior. Simplemente lo que tenemos que hacer acá es limpiar con el Desktop Paint, ¿cierto? Luego crear la ventana, que en este caso se llama esa b igual a new, eso. Luego jdesktoppaint.add b, posteriormente b.set visible verdadero. Ya con eso, ¿cierto? No voy a poder ejecutarlo. Ya, voy a perder tiempo acá. Eso es lo que primero que tienes que hacer en la prueba, ¿vale? Crear un JFrame y ver si funciona o no funciona. Voy a cerrar esto. No puedo pausar el video por la aplicación, pero no creo que se demore tanto. Entonces, recordar muy bien, ¿cierto? Que si nosotros tenemos que insertar y la clave no es auto-increment, ¿cierto? Tenemos que considerar el método buscar. De todas maneras, yo se los voy a colocar en la prueba. Lo que tienen que considerar ahí es que ese método devuelve un objeto solamente, ¿vale? Ya, vamos a ejecutarlo entonces. Le ponemos OK. Opciones, crear la cuenta. Tenemos la cuenta lista. Vamos a crear una cuenta, por ejemplo, 121212. Saldo 0. Cliente Juanito. Y clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crear. Nos dice que la cuenta fue creada con éxito, ¿vale? Si nosotros vamos a nuestra base de datos y hacemos un select asterisco from cuenta y antes de eso voy a ver si es que está seleccionado, sí, lo ejecutamos, ahí está Juanito, ¿vale? Ahora si yo intento crear el mismo número de cuenta me debe decir error, la cuenta ya existe y es del cliente Juanito, ¿vale? Entonces ahí estaría listo, ¿vale? Para el, para el actualizar, ¿ya? De hecho, acá tengo la... Para el actualizar... Opa, aquí está. Para el actualizar se debería hacer donde esto en el módulo girar, ¿vale? Entonces, antes de girar, lo primero que tengo que verificar es si la cuenta existe. Si la cuenta existe, tengo que verificar que tenga monto, ¿vale? Y posteriormente yo actualizo ese monto, ¿vale? Entonces eso se lo dejo como propuesto, ¿vale? Para que lo puedan trabajar. De todas maneras, ¿cierto? Voy a tener o voy a estar revisando los correos si es que alguien tiene dudas de este ejercicio, lo ideal es que lo pueda hacer. Em, yo creo que voy a tratar de subir otro ejercicio para que puedan practicar aún más, ¿ya? Pero ya con esto, en el fondo, deberían estar bien preparados y obviamente aprenderse los códigos, ya que obviamente, como deben saber, es sin apuntes, puesto que no es tan complejo, ¿ya? Entonces lo dejamos hasta acá el video y espero que les sirva este material.